Esposo dejó embarazada a su amante. Perdoné a mi esposo y adopté en secreto a los gemelos como nuestros hijos, pero luego lo encontré acostándose con mi hermana en nuestra cama. Los eché a ambos de la casa. No estoy segura de cómo comenzar o explicar esto, pero algo sucedió recientemente con mi esposo que me ha dejado sintiéndome herida, avergonzada y confundida. Ha sido una carga pesada en mi mente y no he podido hablar con nadie al respecto aún. Para darles un poco de contexto, mi esposo Can es 7 años mayor que yo. Nos conocimos cuando yo tenía 21 años y estaba en un momento muy bajo de mi vida. Mi ex solía ser abusivo y manipulador, así que cuando conocí a Can después de mi ruptura, lo encontré diferente, o eso creía. Era el novio perfecto para mí y era completamente opuesto a mi ex. Planeaba todas nuestras citas, era un buen oyente y sabía lo que quería en su vida. Me dijo muy temprano que buscaba salir con alguien con quien eventualmente casarse, ya que era mayor que yo. No estaba segura de si debía seguir saliendo con él, ya que no estaba segura sobre el matrimonio, pero a medida que continuamos saliendo, me fui enamorando lentamente de él. Can no tiene padres, ya que los perdió en un accidente automovilístico muy temprano en su vida. Creo que esta fue una gran razón por la que siempre anhelaba tener una familia propia. Cuando comenzamos a ponernos serios, lo presenté a mi familia y mis padres lo adoraron absolutamente. Can era encantador y confiado, y pude ver que a mi papá le gustó inmediatamente. Incluso mi hermana mayor, Jamie, no tenía comentarios negativos sobre él. Recuerdo muy claramente que Jamie me comentó que Can era un gran partido. Durante ese tiempo mi hermana estaba soltera, así que a menudo la invitaba a unirse a nosotros cuando salíamos. Era genial, los tres siempre nos divertíamos mucho juntos y me encantaba verlos llevarse tan bien. Nunca hubo una insinuación de algo más que una amistad entre ellos. Eventualmente, mi hermana comenzó a salir con su novio Fred y todos continuamos saliendo como parejas. Aunque nuestros novios no eran exactamente mejores amigos, se llevaban bien y disfrutábamos pasar tiempo juntos en grupo. Sin embargo, a veces notaba que Can se alteraba mucho mientras hablaba con Fred. Fred era básicamente un tipo feliz que creía en los cristales y la astrología. No hay nada de malo en eso, ya que él y mi hermana se unieron por eso, pero Can estaba vehementemente en contra. Me decía cosas como que mi hermana merecía algo mejor que un lunático o que Fred era un raro. Intentaba dejarlo pasar. Sin embargo, una vez que los cuatro salimos a cenar, no era un lugar elegante y normalmente tomábamos turnos para pagar. Era el turno de Fred y no tenía el dinero, así que le pidió a mi hermana que pagara, diciéndole que se lo devolvería. Al escuchar esto, Can se burló abiertamente de él, diciendo como un hombre de verdad nunca deja que su dama pague y como él podría cuidar de Jamie mucho mejor que él. Todos nos quedamos congelados de shock y lo miré incrédula. Can intentó retractarse, diciendo que quería decir que ella era una hermana para él ya que él era mi novio y podía cuidarla como a una familia. Sacudí la cabeza pero me mantuve callada en ese momento, ya que no quería hacer las cosas más incómodas para nosotros públicamente. Más tarde, cuando lo confronté, insistió en que había crecido cerca de mi familia y se preocupaba por ellos como si fueran suyos. Me dijo que Fred necesitaba hacerlo mejor y le pedí que se metiera en sus propios asuntos. Le dije que no tenía derecho a hablar así al novio de mi hermana y que no iba a dejarlo pasar la segunda vez. Desde entonces, Can mantuvo la boca cerrada alrededor de Fred. Ken continuó teniendo una buena relación con mis padres durante toda nuestra fase de citas, así que no fue una sorpresa que cuando me propuso matrimonio, dije que sí. Tenía mariposas en el estómago y me sentía ansiosa por mi decisión, pero creía que Can era el indicado. Tuvimos una boda grandiosa y debo decir que Can no dejó ninguna piedra sin mover para darme la boda de mis sueños. Mis padres contribuyeron parcialmente a nuestra boda, pero Can asumió la mayor parte. Todos mis amigos y primos estaban realmente envidiosos de mi boda y me decían lo afortunada que era por haber encontrado a un hombre mayor que tenía su vida en orden. Durante toda la planificación de mi boda, mi mamá y Jamie estuvieron muy involucradas en asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Fuimos de luna de miel a Hawái, que era un lugar al que siempre había querido visitar. Ken y yo tuvimos un tiempo maravilloso y todo parecía ir bien para nosotros. El problema solo surgió después de que volvimos a casa. Ken estaba en el trabajo y yo trabajaba desde casa. Trabajo como diseñadora gráfica para una empresa extranjera, así que tengo la ventaja de trabajar remotamente desde cualquier lugar. Hubo un golpe en mi puerta y pensé que tal vez era el repartidor. La abrí para ver a una mujer embarazada en mi puerta. Me dijo que estaba buscando a Can. Le dije que no estaba en casa en ese momento, pero que estaría feliz de tomar un mensaje para ella.
Me miró intensamente, mordiéndose los labios nerviosamente. Sentí que algo estaba mal, así que le pregunté si estaba bien. La mujer comenzó a llorar y preguntó si podía entrar. Estaba un poco aprensiva, pero parecía genuinamente embarazada y no quería ser cruel. La dejé entrar y le di un vaso de agua. Una vez que se calmó, me preguntó si estaba casada con Can y asentí. Luego me contó que no tenía idea de esto cuando durmió con Can hace 4 meses. Mi estómago cayó mientras la miraba y podía sentir el suelo bajo mis pies temblando. Me dijo que estaba embarazada y no sabía qué hacer, ya que no quería tener hijos. Me contó cómo quería abortar, pero no tuvo el valor de hacerlo. Por lo tanto, rastreó a mi esposo desde su página de LinkedIn. Me contó cómo lo siguió desde su oficina hasta nuestra casa la tarde anterior, pero no pudo tocar nuestra puerta. Dado que era sábado hoy, asumió que estaría en casa y vino a confrontarlo. Desafortunadamente para mí, mi esposo estaba trabajando, por lo que fui yo quien abrió la puerta. Mi corazón se sintió como si hubiera caído en mi estómago. No podía procesar lo que acababa de escuchar. El hombre con el que estaba casada, el hombre al que había apoyado en las buenas y en las malas, me había traicionado. Corrí al baño tratando de entenderlo todo. ¿Cómo alguien que pensaba que era dulce y amable podía hacer algo tan horrible? No había sido más que solidaria y leal durante toda nuestra relación. Se sintió como un puñetazo en el estómago. Empecé a hiperventilar y todo se sintió como una mala pesadilla. La mujer seguía llorando y rogándome que me calmara y me sentí mal por ella y por mí misma, por estar en esta situación. Llamé a mi esposo y le dije que necesitaba venir a casa de inmediato. No sé si fue por la forma en que mi voz temblaba, pero dejó el trabajo en medio del día para conducir de vuelta a casa. Cuando entró a la casa, sus ojos se posaron en mí sentada con la mujer y vi cómo su rostro perdió color inmediatamente. Supe entonces, sin que él siquiera lo admitiera, que la mujer tenía razón. Mi esposo efectivamente me había engañado. El amor de mi vida había dejado embarazada a otra mujer. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras mi esposo se arrodillaba frente a mí. Empezó a decirme que todo esto fue un error y que nunca tuvo la intención de herirme. Seguía preguntándole por qué me haría esto y me dijo que fue solo una aventura de una noche y que no significaba nada. Luego me explicó cómo hace 4 meses estaba muy estresado con la planificación de nuestra boda y la conoció en un bar cuando él y sus compañeros de trabajo estaban bebiendo. Ella se le acercó y la encontró atractiva. Se engancharon en el baño y eso fue todo. Para su crédito, la mujer estuvo de acuerdo con él y me dijo cómo pensó que nunca lo volvería a ver hasta que se enteró de que estaba embarazada. Negué con la cabeza e informé a Can que su único error ahora nos iba a costar, porque ella estaba embarazada con su hijo. En ese momento deseé no haberme casado con él. Mi corazón estaba en pedazos. Can cerró los ojos cuando la mujer le informó que estaba embarazada de gemelos. Luego le preguntó que ella era solo una extraña para él, por lo que no había garantía de que fueran sus hijos. La mujer aceptó hacer una prueba de paternidad. Nos dijo que no quería a los bebés ni ninguna manutención. Había estado pensando en dar a los bebés en adopción, pero decidió informarle antes de hacerlo, ya que tenía derecho a saberlo. Nos dijo que podíamos decidir y hacerle saber lo que queríamos y luego se fue. Los siguientes días, Can siguió suplicándome que no lo dejara. Me decía una y otra vez cómo esa mujer no significaba nada para él y que no estaba en su sano juicio cuando sucedió. Hubo tantas justificaciones que ofreció, todas las cuales se reducían a decir que esto nunca volvería a suceder. Me sentí como si estuviera caminando a través de una niebla durante esos días. Me quedaba acurrucada en mi cama durante días porque no sabía qué hacer. Quería dejarlo, pero al mismo tiempo sentía que me deslizaría en una depresión. Todo se sentía diferente y roto. Aún puedo recordar cuán devastado se veía Can cuando la mujer nos dijo que iba a dar a los bebés en adopción. La mujer terminó haciéndose una prueba de paternidad prenatal que demostró que eran sus hijos. Hasta ese momento, tenía un poco de esperanza de que tal vez ella estuviera equivocada, pero el dolor volvió nuevamente cuando vi los resultados. Ken me sentó y me informó que siempre había querido ser padre y que esto debería ser una bendición para ambos. Lo miré enojada mientras continuaba explicando cómo deberíamos pensar en adoptar a los bebés de la mujer. Al escuchar esto, comencé a gritarle, preguntándole si en realidad se había vuelto loco. Le dije que no había manera de que él sugiriera algo tan ridículo para mí, pero Can intentó calmarme diciendo como siempre íbamos a tener hijos en el futuro, así que ¿por qué no adoptar a los niños cuando teníamos la oportunidad de hacerlo?
Me dijo cómo Dios me estaba dando la oportunidad perfecta para no tener que preocuparme por quedar embarazada en el futuro, ya que ya tendríamos a estos niños. Cuando aún no estaba convencida, comenzó a hablar sobre lo difícil que fue su vida cuando sus padres fallecieron y lo difícil que fue vivir en un orfanato. Sabía que esta fue una fase oscura en su vida y que pasó por varias casas de acogida que lo marcaron aún más. Can rompió en lágrimas y me suplicó que pensara en esto con una mente tranquila y reconsiderara mi decisión. Le pregunté qué le diríamos a mis padres, ya que su incidente de infidelidad ya era bastante vergonzoso y no podía dejar que mi familia se enterara de que iba a criar a los hijos de su aventura. Can se estremeció ante mis palabras y me dijo que sabía que la mujer no significaba nada para él y que cuando se tratara de los niños, no tendría nada de qué preocuparme, ya que siempre podríamos decir que eran adoptados. Comencé a reír y señalé cómo eso podría ser difícil, ya que los niños podrían empezar a parecerse a él. Pero Can me dijo que cruzaríamos ese puente cuando llegara el momento. Me aseguró que se encargaría de mí y de los niños y que seríamos una gran y feliz familia. Can es un hablador muy convincente y durante los días siguientes, me encontré a mí misma considerando su idea. Era cierto que la mujer y Can no tenían ninguna conexión emocional y ella parecía una persona agradable, ya que había sido bastante honesta conmigo. Definitivamente no tenía intenciones de quedarse con los niños y me entristecía pensar en los gemelos entrando en el sistema si no dejaba a Can y decidía quedarme con él. No sabía si Can podría alguna vez recuperarse de esa situación sabiendo que sus hijos estaban creciendo en hogares de extraños. Si decidía dejar a Can, tendría que confesar sobre su infidelidad y esto lastimaría a mis padres tanto como me había lastimado a mí. Aparte de la infidelidad, Can era un buen esposo para mí y no quería que nuestro matrimonio terminara tan rápido. No sabía si podría perdonarlo completamente, pero decidí que si íbamos a adoptar a los gemelos, necesitábamos hacerlo de manera legal. Cuando le informé a Can sobre esto, estaba exultante de alegría. Me aseguró que contactaría a un abogado y se aseguraría de que tuviéramos toda la documentación adecuada de la mujer renunciando a sus derechos sobre los niños y dándonos la custodia completa. También necesitábamos discutir cómo podríamos adoptarlos. No entraré en los detalles, pero fue un proceso largo y agotador. Durante todo esto, nunca le conté a mis padres ni a Jamie nada y nadie supo nada. La mujer embarazada fue más que útil para nosotros y no tuvo problemas en firmar todos los papeles que necesitábamos para adoptar a sus bebés. Estaba feliz de dejar a sus hijos con nosotros, ya que también se sentía mal por darlos en adopción. Cuando entró en trabajo de parto, Can y yo estábamos realmente estresados, ya que su embarazo era de alto riesgo, pero afortunadamente nada salió mal. Ella y los gemelos estaban bien. Cuando sostuve a los gemelos por primera vez, sentí que todas las dificultades que había enfrentado hasta ese momento valieron la pena. Ni siquiera sabía que estaba llorando de alegría mientras lo sostenía hasta que la enfermera me lo señaló. Trajimos a los bebés a casa y desde entonces encontré otro propósito para vivir mi vida. Lo más difícil en ese momento fue dar la noticia a mi familia, que no tenía idea de todo esto. Mis padres estaban sorprendidos y acudieron de inmediato a nuestra casa. Can y yo nos mantuvimos en nuestro plan e informamos que habíamos solicitado la adopción y habíamos sido seleccionados como los padres de los gemelos. Mi madre comenzó a llorar mientras revisaba a los bebés. Mi padre estaba asombrado pero me abrazó diciendo que no podía creer que su pequeña niña ahora tuviera bebés. Me emocioné mucho al escuchar eso. El resto de la familia, incluyendo a Jamie, vinieron a visitarnos y estaban todos sorprendidos con nuestra decisión, pero lo entendieron. Nadie dudó de nosotros y me alegré, ya que no quería tener que explicarles la verdad. Además, había decidido dejar ir los errores de Can y solo quería seguir adelante con mis bebés. Trevor y Zach son los mejores chicos que podría haber pedido. Son adorables y son lo que uno esperaría de unos niños. Tienen el cabello rojo como su madre, lo cual es probablemente la razón por la que nadie ha sospechado hasta ahora que podrían ser hijos de Can. Ken es un padre devoto para ellos, pero los chicos me aman más que a su padre ya que aún son niños. Han pasado 4 años desde que los trajimos a casa. A lo largo de todo esto, muchas cosas han cambiado entre Can y yo. Nos hemos mudado a una casa mucho más grande para acomodar a los dos chicos. He sido promovida en mi trabajo, así que gano bastante bien por primera vez en mi carrera. Fuimos a terapia de pareja y Can ha hecho todo lo posible por ser paciente y leal conmigo. Mi hermana Jamie y su novio Fred se casaron hace 2 años. Su boda fue divertida y todos pasamos un buen rato. Sin embargo, hace 3 meses, descubrimos que Fred dejaba a Jamie, lo cual fue un gran shock ya que habían estado saliendo por mucho tiempo.
Fred nunca le reveló a mis padres el motivo, pero ya que él y yo teníamos una buena relación, me dijo cómo había descubierto que Jamie le había estado engañando con un compañero de trabajo. Esto fue un gran shock para mí ya que no tenía idea de esto. Intenté hablar con Jamie al respecto, pero ella me dijo que no quería hablar, así que lo dejé pasar para respetar su espacio. Jamie tuvo que mudarse con nosotros, ya que la casa pertenecía a los padres de Fred, quienes querían que se fuera inmediatamente. Can y yo fuimos más que acogedores con ella. Jamie también era una buena tía para nuestros chicos, así que me alegraba que pudiera vivir con nosotros hasta que estuviera lista para ponerse de pie nuevamente. Ken siempre fue amable con mi hermana, tanto como lo fue conmigo. Si me traía flores, también le compraba flores a ella. Si me compraba un regalo caro, le compraba a ella una joya de menor precio. Me dolía, pero mi esposo y yo estábamos bastante bien económicamente, así que lo dejaba pasar. Además, Jamie merecía ser mimada un poco, ya que se había estado sintiendo sola después de su divorcio. Sin embargo, empecé a notar más y más lo cerca que se estaban volviendo. Jamie siempre tocaba sus brazos o se reía un poco fuerte de sus chistes. También me comentaba cómo sexy le parecía que mi esposo cuidara de los niños sin molestarme. La semana pasada, cuando Can y yo estábamos durmiendo, su teléfono vibró porque recibió un mensaje. Can siempre tiene el mal hábito de dejar su teléfono debajo de la almohada, lo que significa que cada vez que su teléfono vibra, yo también lo siento. Llámenlo intuición femenina, pero sentí que algo definitivamente estaba mal. Ken estaba roncando, así que tomé su teléfono en silencio y fui al baño. Sabía su contraseña, así que lo desbloqueé para ver que un número desconocido le había enviado un mensaje diciéndote extraño. Mi corazón se hundió y sentí como si todos mis miedos del pasado volvieran a mi mente. Sentí que esto era un déjà vu e inmediatamente lo desperté. Se levantó somnoliento preguntándome qué había pasado cuando le metí el teléfono en la cara y le pedí que se explicara. Miró el teléfono por un segundo y me dijo que no tenía idea de quién era. Me señaló que este mensaje podría haber sido enviado por error, ya que este número ni siquiera estaba guardado en su teléfono. Me calmó mientras caminaba por la habitación y me dijo que estaba pensando demasiado. Me aseguró que nunca haría algo así y que había aprendido de sus errores la primera vez. Me sentí un poco tranquila, ya que su explicación tenía sentido y no había otros mensajes intercambiados entre él y ese número. Casi lo olvidé hasta ayer cuando entré en mi casa. Había salido a comprar comestibles, pero estaba lloviendo, así que la tienda estaba cerrada. Los gemelos estaban viendo televisión con el volumen muy alto, lo cual era casi ensordecedor. Estaba a punto de bajar el volumen cuando escuché gemidos desde arriba. Miré alrededor y no encontré a mi esposo ni a Jamie. Subí las escaleras y me di cuenta de que el sonido venía de nuestro dormitorio. Abrí la puerta de golpe para ver a Jamie haciendo lo impensable con mi esposo. Un pequeño jadeo escapó de mi boca mientras caía al suelo en shock. Can me notó y se puso pálido como una hoja. Inmediatamente apartó a Jamie y parecía que había visto un fantasma. Jamie, por otro lado, parecía indiferente mientras se vestía rápidamente. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propia hermana, mi mejor amiga, me había traicionado. El dolor y la ira me atravesaron como una ola gigantesca. Sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto a mis espaldas? Quería gritar, desquitarme con ellos, pero estaba paralizada por el shock y la traición. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Jamie habló con una voz goteando de arrogancia. Parece que nos atrapaste, hermana, dijo, con un tono burlón. Supongo que no eres tan lista como pensabas. Comencé a gritarle insultos, diciéndole cómo se atrevía a venir a mi casa y acostarse con mi esposo, con mis hijos abajo. Jamie parecía impasible y respondió que no había hecho nada malo, ya que ella y Can estaban enamorados el uno del otro. Can inmediatamente comenzó a sacudir la cabeza y a negar esto, pero Jamie me dijo cómo estaba claro para ella que yo no era una buena esposa para él y que no lo apreciaba lo suficiente, así que decidió tomar cartas en el asunto y empezó a coquetear con él. Una cosa llevó a la otra y se acostó con él 2 veces, ambas veces cuando yo estaba fuera con mis hijos haciendo algún trabajo. Solo hoy había salido sola y había vuelto a casa antes de lo esperado. Dijo que vio una oportunidad para tomar lo que quería y no dudó en aprovecharla. Can intentó acercarse a mí, su rostro una máscara de culpa y arrepentimiento, pero no podía soportar mirarlo. El hombre en el que había trabajado tan duro para confiar nuevamente me había traicionado de la peor manera posible.
Pero estaba más enojada con mi hermana y sus justificaciones detrás de por qué se acostó con mi esposo. Le grité que no podía soportar mirar su rostro y que necesitaba irse de la casa inmediatamente, de lo contrario llamaría a la policía. Jamie me gritó que debía ser yo quien se fuera de la casa, ya que técnicamente era la casa de Can. Me dijo que no tenía derecho a decirle nada y que necesitaba mudarme con mis 2 hijos. Ken empezó a protestar, pero lo detuve. Miré a mi hermana directamente a los ojos y le dije, está bien, pero los niños se quedan. Mi hermana me miró confundida y fue entonces cuando le revelé que esos eran técnicamente hijos de mi esposo, ya que él había dormido con otra mujer años atrás y la había dejado embarazada. Por supuesto, nunca habría dejado a mis hijos allí, pero solo necesitaba una excusa para decirle la verdad sobre Can. Claramente, ella pensaba que él era este gran hombre, cuando no era más que un cobarde y un tramposo. El shock en su rostro era tan evidente que casi podía sentirlo mientras se volvía hacia mi esposo exigiendo explicaciones. Confirmó la verdad de lo que acababa de revelar. Pude sentir una especie de satisfacción mientras la veía procesar la verdad. Le preguntó a mi esposo por qué no lo había mencionado antes y él respondió que no era asunto suyo y continuó aclarando cómo, aunque se había acostado con ella 3 veces, incluyendo hoy, no la amaba ni quería tener ningún tipo de relación con ella. Los ojos de Jamie se abrieron en shock y le preguntó lentamente qué quería decir con eso. Can continuó diciéndole que no tenía ningún sentimiento por ella y que había cometido un gran error al ceder a sus avances. Jamie se derrumbó. Can le pidió que dejara la casa para poder hablar conmigo, sabiendo que tenerla alrededor me angustiaría aún más. Con lágrimas corriendo por su rostro, empacó y se fue rápidamente. Llevé a mis hijos a su habitación, ya que no quería que sintieran que algo estaba mal. Ken más tarde entró a la habitación y me pidió que hablara con él. Para entonces, mi mente ya estaba decidida. Le dije en la sala de estar, lejos del alcance de oído de los niños, que había terminado con él. Le pedí que empacara y se fuera, ya que no podía irme con los niños. Comenzó a suplicar y llorar, pero ya estaba tan harta de sus tonterías que lo detuve allí mismo. Le dije que había hecho lo que pensaba que era correcto para él y ahora iba a hacer lo que era correcto para mí. Intentó protestar, pero mantuve mi postura. Al final, se fue con una maleta llena de su ropa. Le dijo a los niños que iba a un viaje de trabajo urgente para que no sintieran que algo andaba mal. Todo esto sucedió ayer y me desperté hoy sintiéndome destrozada. Me siento muy mal por los gemelos, que probablemente no tienen idea de que sus padres se van a separar. Crecí con padres que todavía se aman y no quiero someter a mis hijos a la fealdad de un divorcio. Sin embargo, sé que sería la decisión correcta dejar a Can. ¿Sería una mala madre con mis hijos por divorciar a su padre? Actualización 1. Primero que nada, muchas gracias a todos por sus amables palabras. Desde que escribí esta publicación la semana pasada, estoy sorprendida de que muchos de ustedes se hayan comunicado conmigo con historias similares y esto me ha dado la seguridad que necesito de que estoy tomando el camino correcto. Los gemelos preguntan por su papá a veces, ya que ha pasado una semana, pero luego se distraen fácilmente con sus juguetes. Ken me envió mensajes esta semana diciendo que está viviendo en un motel en este momento y me mandó varios mensajes largos diciendo cómo mi hermana tenía la culpa de todo esto y cómo ella lo sedujo. Lo he dejado en visto. No tengo idea de dónde está Jamie y, sinceramente, no me importa. No me ha contactado desde que se fue de la casa. Actualización 2. Lo primero que hice esta semana fue hablar con mis padres. Sabía que Jamie nunca tendría el valor de decirles nada, así que cuando aparecí en su casa sin previo aviso, estaban sorprendidos pero felices de verme a mí y a los chicos. Cuando finalmente les conté todo a mis padres, quedaron en shock sin palabras. Sé que muchos de ustedes me escribieron diciendo que tal vez mis padres no me creerían, pero en mi caso, mi madre ni siquiera dudó antes de abrazarme mientras las dos llorábamos de dolor. Mi papá se veía enojado y comenzó a decir que nunca podría perdonar a Jamie por hacerme esto. Luego les dije a mis padres que tenía noticias aún más grandes que contarles. Mis padres me miraron preocupados mientras les confesaba que los gemelos eran en realidad hijos de Can y no adoptados. Las expresiones de mis padres cambiaron de preocupación a incredulidad mientras lidiaban con esta nueva revelación. Me cuestionaron mientras les revelaba sobre el incidente de infidelidad de Can con otra mujer y cómo habíamos adoptado a los niños de ella. Mis padres se quedaron en silencio por un momento, luciendo aturdidos. Les dije que aunque los gemelos no eran biológicamente míos y eran un producto de la indiscreción de Can, ya no me importaba, ya que los había adoptado oficialmente y yo era su madre.
Los amaba como a mis propios hijos desde el primer día que los traje a casa. Mis padres me aseguraron que siempre me respaldarían y que si quería luchar por la custodia de los niños, estarían felices de ayudar. Mi papá me dijo que me ayudaría a encontrar el mejor abogado en nuestra ciudad para que pudiera comenzar a prepararme para mi divorcio. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. Muchos de ustedes se han comunicado conmigo pidiendo una actualización sobre mi situación, así que aquí estoy. Actualmente estoy separada de mi esposo y estamos en el proceso de divorcio. Can y yo hablamos con los gemelos sobre nuestro divorcio y aunque no entendieron todo, estaban tristes de que ya no íbamos a vivir todos en una casa. Sin embargo, intentamos animarles destacando las celebraciones dobles como Navidad y cumpleaños. En cuanto a Can, ha ofrecido disculpas repetidamente por su traición con mi hermana. Aunque aprecio su remordimiento, he decidido tomar sus palabras al pie de la letra sin darles demasiado peso. Por el bien de mis hijos, quiero ser educada y civilizada con él. Mis padres descubrieron hace unos meses que Jenny había estado durmiendo en los sofás de sus amigos, demasiado avergonzada y humillada para contactar a alguien. Sin embargo, cuando sus amigos ya no la quisieron, no tuvo más remedio que acudir a nuestros padres. Como tampoco tenía trabajo, mi papá se negó a dejarla entrar y le hizo saber que ya no era su hija y que estaba disgustado con ella. Sé que mi mamá debe estar sufriendo por rechazar a mi hermana, pero para su crédito, apoyó a mi papá. Jamie suplicó y lloró, pero eventualmente tuvo que irse. La he bloqueado desde hace mucho tiempo, así que no tiene manera de contactarme y si alguna vez viene a mi propiedad, llamaré a la policía de inmediato.